noches. Para concluir nuestro cuarto día de talleres y conferencias, tenemos el taller Habilidades Sociales o Socialmente Hábil, que nos imparte Ana Gaby. Ana Gaby es licenciada en Psicología con acentuación en Cognitivo-Conductual de la Universidad Autónoma de Nuevo León, licenciada en terapia ocupacional, máster en Psicología Clínica y de la Salud, máster en Lenguaje Clínico y Escolar, tiene posgrado en Terapias de Tercera Generación, certificación como instructora en estimulación prenatal y temprana, asimismo certificación en terapia de lenguaje, en integración sensorial, y es certificada en educación socioemocional en el método Inspira de CEDI. También es certificada internacionalmente en disciplina positiva. Y pues bueno, dejamos el micro abierto para ti, Ana Gaby. Bienvenida. Bienvenidos sean todos. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches a todos. Voy a compartir la presentación. Ok. Ok. Ahí pueden ver la presentación. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha y se ve claro. Sí, okay, todo bien. Muy bien. Sí, todo bien. Bueno, pues bienvenidos todos. Es un gusto estar con ustedes. Deseo que este taller les sirva en su vida laboral, pero sobre todo en su vida personal. Gracias al doctor Carlos Gutiérrez, bueno, pues quien me dio la oportunidad de estar hoy con ustedes compartiendo este tema. Nuevamente, bienvenidos todos y pues empezamos. Bueno, pues esto es un poco lo que ha sido mi formación, que es lo que ahorita comentaba Marisol. Y pues bueno, estos son los puntos que vamos a ver en este taller. ¿Sí? Vamos a ver lo que son conceptos generales de habilidades sociales y neurociencia, lo que es la empatía, por qué son tan importantes las habilidades sociales, una dinámica de reflexión, cuáles son los efectos negativos de la ausencia de estas habilidades sociales desde la parte sintomática y desde la parte neurológica. Y vamos a revisar un test de habilidades sociales para ver cómo andamos y algunos tips para que podamos mejorar las habilidades sociales. ¿Ok? Les voy a pedir de favor que tengan cerca un lápiz, una hoja, porque más adelante, como les comento, vamos a hacer una dinámica y además también, bueno, pues quien quiera tomar notas, pues tengan el material necesario. Bueno, pues vamos a comenzar. ¿Qué entendemos por habilidades sociales? A grandes rasgos, porque hay un montón de definiciones, es, bueno, el arte de relacionarnos con las demás personas y el mundo que nos rodea. La falta de esas habilidades, pues bueno, nos lleva a conflictos y a mantener relaciones que presentan muchas carencias con otras personas, así como malestar con nosotros mismos. ¿Ok? La realidad es que nosotros somos seres sociales desde que nacemos, ¿sí? Incluso parecerá que empezamos a ser sociables por supervivencia, ¿sí? Por ejemplo, el primer medio de comunicación de un bebé, pues es el llanto, ¿no? Por medio del llanto, él comunica que tiene hambre, que tiene sueño, que le duele algo. Entonces, digamos que empezamos a ser tal vez sociables por supervivencia, ¿sí? Además, desde que nacemos ya estamos perteneciendo a un grupo de personas, en este caso es la familia, y bueno, es en la familia que se da como nuestro primer encuentro con la sociedad, ¿sí? Estoy segura que hoy en día hemos tomado, digamos, un valor distinto de las habilidades sociales, sí, tal vez somos más conscientes de la importancia de ellas, de relacionarnos unos con otros, por la situación que estamos viviendo actualmente. ¿Ok? Ya hablamos ahorita un poquito de manera general qué es las habilidades sociales o qué entendemos por habilidades sociales, ¿sí? Pero también es importante y quiero mencionar un término a lo mejor muy general también, pero importante, de lo que es neurociencia, ¿sí? Tal como dice el taller, es habilidades sociales o socialmente hábil, ¿sí? Y cuando hablamos de mente, obviamente, pues nos referimos a todo lo que pasa en nuestro cerebro, ¿sí? Entonces, por eso quiero compartir un término general, pero importante, de lo que es la neurociencia. Se dice que el cerebro se ha estudiado de manera fragmentada.
Es decir, se ha dicho que, por ejemplo, la forma de procesar el conocimiento, bueno, pues se encarga la neurociencia. La psíquica, la psicología. La lógica, pues que lo controla, tiene que ver con la filosofía. La cultura tiene que ver con las ciencias sociales. La formación que lo hace maleable tiene que ver con una educación, ¿sí? Entonces se decía que entre todas estas no se comunicaban y por eso es que entonces nace la neurociencia, ¿sí? Que esta nos ayuda a comprender el funcionamiento normal y patológico del cerebro humano y sus interacciones sociales y cognitivas, ¿ok? Entonces la neurociencia viene a, digamos, englobarnos todas las anteriores, como que se comuniquen entre sí y poder entender mejor el funcionamiento de nuestro cerebro, ¿ok? Cuando hablamos de habilidades sociales, perdón, cuando hablamos de neurociencia, hay un montón de, digamos, términos que están relacionados con esto. La verdad es que no nos alcanzaría el tiempo para hablar de cada uno de estos conceptos, pero creo que los más importantes y que tienen relación con las habilidades sociales es la plasticidad cerebral. Tiene que ver con la adaptación del ser humano a la situación o al entorno en el que esté, ¿no? Además, todo lo que tiene que ver con procesos mentales, desde la percepción, la atención, la memoria, el lenguaje, el pensamiento y la conciencia. Todos estos procesos mentales están implicados todo el tiempo, todo el día, en todo lo que hacemos, de manera casi que automática, ¿sí? Además también, bueno, hay muchos autores que hablan de la relación entre habilidades sociales y neurociencia. En este caso, por ejemplo, Goleman, en el 2010, nos hablaba de un cerebro social, ¿sí? Que es el cerebro no solo se adapta a su entorno biológico, sino también a su entorno cultural y social. Entonces, para ser socialmente hábil es necesario, obviamente, bueno, pertenecer a una sociedad, lo cual, como dije al inicio, esto es desde que nacemos, ¿sí? Pero entonces, bueno, tenemos que pertenecer a una sociedad y además el tener o desarrollar habilidades, ¿sí? Por ejemplo, puedes ser muy habilidoso, muy habilidoso, pero si no perteneces a una sociedad, entonces de nada te van a servir estas habilidades, ¿sí? Y también se lo vemos desde el otro punto de vista. De nada sirve que tú pertenezcas a un grupo social si no tienes habilidades para seguir permaneciendo en ese grupo, ¿sí? Entonces, vamos a separar estos dos términos socialmente, ¿sí? Y cuando nos referimos a lo social, tiene que ver con el ser, ¿sí? El ser empático y ser asertivo en el grupo al que yo pertenezco. Si no soy un ser que dentro de mi sociedad puedo sentir lo que al otro le pasa, sea bueno o sea malo, difícilmente voy a seguir perteneciendo a este grupo, ¿sí? O si no suelo, por ejemplo, decir las cosas de manera asertiva, es decir, sin dañar a los demás, o incluso el no permitir que me dañen a mí y el no expresarlo, ¿sí? Yo mismo voy a querer seguir perteneciendo a ese grupo social. Si pasamos a la parte de mente, es aquello que yo necesito tener o desarrollar para que mis grupos sociales o mi círculo sea un ambiente agradable, ¿ok? Entonces necesito antes de esto, obviamente, tener una buena autoestima que me permita cuidarme a mí mismo, quererme a mí mismo, valorarme para que entonces alguien más lo pueda hacer, ¿sí? También es un autoconocimiento, necesito saber quién soy, qué me gusta, hacia dónde voy, con qué personas me voy a estar relacionando, ¿sí? Y sobre todo, una inteligencia emocional, ¿sí? La inteligencia emocional obviamente es algo que estamos todos los días o deberíamos todos los días de estar puliendo con base, obviamente, a las experiencias que estamos teniendo, tanto buenas como malas, pero bueno, nos van ayudando a que seamos inteligentemente emocionales cada vez más, ¿ok? Incluso hay estudios que han demostrado que una persona que tiene una buena inteligencia emocional puede tener mayor éxito que una persona que tenga un alto coeficiente intelectual, ¿sí? Esto tiene que ver porque las personas que tienen una inteligencia emocional alta o buena, obviamente se pueden relacionar mejor. Entonces es mucho más fácil que tengan mayores oportunidades estas personas a alguien que sea muy inteligente, que tenga un muy buen coeficiente intelectual, pero que no se sepa relacionar con la gente.
Ahorita mencioné un punto muy importante que tiene que ver con pues la empatía, ¿verdad? Obviamente la empatía está relacionada al 100% cuando hablamos de habilidades sociales. La empatía dijimos que es la capacidad que tenemos para, digamos, sentir lo que el otro está sintiendo, ¿sí? De comprender al otro. Aquí en México hay una frase muy común de ponerte en los zapatos del otro. Yo creo que esa frase va muy de acuerdo al concepto de empatía, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a ver lo que es la empatía, pero a través de la neurociencia, ¿sí? Y eso es lo que sucede cuando hablamos de empatía. No sé si ustedes han escuchado acerca de estas neuronas que se les denomina especulares o espejos. Estas neuronas, en 1996, un neurocientífico que se llama Rizolti las descubrió por accidente. ¿Por qué por accidente? Porque este neurocientífico en realidad estaba investigando en unos monos unas neuronas en las cortezas promotoras que tienen que ver con la planificación del agarre. Es decir, cuando nosotros tomamos algo, no sé, tomamos por ejemplo la pluma, todo lo que tuvo que pasar para que yo pudiera planificar y poderlo agarrar, eso es lo que él estaba estudiando, pero en los monos, ¿sí? Entonces, cuando él está investigando estas neuronas, se da cuenta que cuando tomaba algo, el mono se activaba una neurona, ¿sí? Pero también se dio cuenta que cuando el investigador tomaba la banana, en este caso lo hizo con plátanos, cuando el investigador tomaba el plátano, se da cuenta que al mono se le activó la neurona al ver que él estaba tomando el plátano. Entonces, ¿por qué fue también por accidente? Porque cuando él descubre esto, sí pasa que por accidente se queda el aparato que estaba utilizando en el laboratorio, ¿sí? Él se sale, el neurocientífico se sale del laboratorio y se queda un estudiante ahí. Entonces el estudiante toma un plátano, se lo come y como el aparato se quedó activado sin que se dieran cuenta, cuando el estudiante toma el plátano, se escucha donde la neurona del mono se activó al verlo. ¿Sí? Aquí les dejo una imagen que a lo mejor puede ser un poco más claro lo que les estoy contando. ¿Sí? Si se fijan, el mono está tomando el plátano y la neurona espejo se activa. Pero también cuando el mono ve que el investigador toma la banana, se activa esta neurona. ¿Sí? Entonces, de ahí los científicos descubren que cuando sientes, escuchas o ves algo, hay una neurona que se activa y que participa en todo lo que pasa. ¿Sí? Entonces, esas neuronas espejo nos dicen que, por ejemplo, cuando contemplamos a otro hacer algo, es como si estuviéramos nosotros viviendo esa misma realidad, ¿sí? Entonces, somos espejos de otros. A esto se le conoce como mecanismo especular. Ya si hablamos de un término un poco más científico, bueno, tiene que ver con un mecanismo especular que incluso está muy ligado al aprendizaje. Entonces, tras cada acción que estoy viendo que el otro hace, yo también me conecto a ese acto, ese pensamiento o ese sentimiento. De ahí parte mucho la empatía, ¿sí? Las neuronas espejo hacen que yo refleje las sensaciones y las emociones de los demás. Por eso se dice que estamos conectados con la emoción que queremos transmitir o que nos quieren transmitir también, ¿sí? También hubo un experimento muy interesante en la Universidad de California sobre unas neuroimágenes, ¿sí? Consistía en que estaban midiendo el cerebro de una persona y observar qué acciones son las que realiza realmente y cuáles está viendo que se está realizando. De aquí parte mucho también, digo, a lo mejor es otro tema, pero va relacionado a eso, que el cerebro no distingue entre la fantasía, lo que es real o lo que no es real. ¿Sí? Él lo registra tal cual. Obviamente ya el que nosotros sepamos si es real, si no es real, van a implicar otras cosas, pero de ahí parte mucho eso. ¿Sí? Por eso dicen que hay que cuidar mucho lo que nos decimos a nosotros mismos, sea verdad o no, porque de alguna manera lo estamos registrando. ¿Okay? Entonces, se puede también decir que hay un vínculo muy fuerte entre las neuronas espejo y la imitación. Ahora, la pregunta es, ¿se puede imitar sin neuronas espejo? Es decir, sin meter las emociones,
sí se puede, y a esto también hay un término que se llama imitación sin conexión mental, ¿sí? Entonces, cuando yo veo sonreír a alguien, ¿qué es lo que pasa? Estoy con alguien, veo a esa persona sonreír, entonces mis neuronas espejo, ¿sí? Crean una especie de frecuencia imitatoria, entonces nosotros sonreímos. Sonreímos porque lo que hace es que cuando nosotros estamos imitando a la persona, envía esta señal al sistema límbico que tiene que ver con las emociones, entonces yo termino sintiendo lo que tú estás sintiendo y por eso estoy sonriendo, ¿sí? Es por eso que se dice que las emociones son contagiosas, ¿ok? Es, por ejemplo, si un alumno llega al salón de clases triste por alguna situación, pero todo el ambiente, todo el salón está emocionado, contento, feliz, muy seguramente este alumno va a tomar una sensación distinta a cómo llegó. ¿Ok? Entonces, existen varias patologías o diagnósticos, sí, que uno de sus criterios o características muy particulares es que tienen una dificultad para relacionarse con los demás, sí, con esta falta, digamos, de habilidades sociales o de ser una persona socialmente hábil. Uno de ellos, por ejemplo, es el síndrome del espectro autista. Yo creo que todos en algún momento hemos tenido la oportunidad de estar a lo mejor con una persona que tenga este diagnóstico. Y bueno, ¿qué es lo que pasa con ellos? Creo que está conectado un micrófono por ahí. Ok. Marisol. Bueno, creo que ya. Aquí tengo la imagen de dos cerebros, ¿sí? Del lado izquierdo tenemos la imagen de un cerebro de una persona que no tiene un diagnóstico, ¿sí? Y del lado derecho tenemos a un cerebro de una persona con este diagnóstico de autista, ¿sí? Espectro de síndrome autista. Entonces, se puede ver cómo en el cerebro izquierdo hay una alta actividad, ¿sí? Neuronal de estas neuronas espejo, ¿sí? Y del lado derecho tenemos, es evidente, esta reducida actividad en estas neuronas. Entonces, está comprobado, obviamente lo que es este diagnóstico todavía está investigándose, aún hay mucho por conocer, pero sí se ha encontrado que al menos las neuronas espejo tienen una baja actividad en los niños con espectro autista y es por eso que las habilidades sociales es un área de oportunidad importante. Ahora, aquí en este, para poder, aquí pueden ver mi cursor, sí, ¿verdad? Si alguien me pudiera decir, por favor. Sí. Muy bien, ok. Entonces, a grandes rasgos, bueno, el cerebro se divide en 4 lóbulos. Los vamos a ver muy por encima, muy rapidito, pero quiero que como que ya tengan el conocimiento para que me puedan entender un poco más lo que les quiero compartir. El cerebro se divide en 4 lóbulos, ¿ok? Uno de ellos es el frontal, está en esta parte de aquí. Esta parte se encarga de todo lo que tiene que ver con razonamiento, movimiento, emociones, atención, lenguaje, ¿sale? Aquí en esta parte de arriba es el parietal, tiene que ver con todo lo que son los sentidos, el tacto, el gusto, el olfato, la presión, la temperatura, ¿ok? La parte de aquí es occipital, que tiene que ver con la visión, y esta parte de aquí de abajo se llama temporal, que tiene que ver con audición, memoria y aprendizaje. ¿Por qué les digo esto? Para que ustedes puedan ver que las neuronas espejo se encuentran en todos los lóbulos de nuestro cerebro. Entonces, el tenerlas o no tenerlas, es decir, tener una alta o reducida actividad neuronal de estas neuronas espejo, nos afecta en todo el funcionamiento en sí de nuestro cerebro, ¿ok? Entonces, están ubicadas en cada uno de los lóbulos. Ahora, ¿por qué son importantes las habilidades sociales? Bueno, pues sabemos que nos protegen de padecer principalmente alteraciones psicológicas como ansiedad y depresión. Ahorita por la situación que estamos viviendo, hay un estudio realizado entre junio y agosto de este año en 130 países, ¿sí? de las 6 regiones de la OMS.
En estos 130 países, bueno, se dice que más del 60% manifiesta estas alteraciones en un 70%, ¿ok? Muy probablemente todos hemos sido parte de este 70%, porque hemos experimentado, pues, ansiedad, estrés, un montón de cosas por la situación que vivimos y porque por la situación que vivimos hemos tenido una baja en actividades sociales, ¿verdad? Entonces, sí nos ha estado afectando. También retomando, por ejemplo, de la OMS de este año, el 89% de estos países comentan que la salud mental formará, ahora sí, parte de sus planes nacionales en respuesta al COVID. Pero, hay un pero, solo el 17% disponen de un presupuesto suficiente, ¿sí? Actualmente se está destinando el 2% nada más de los presupuestos nacionales, lo cual obviamente no es suficiente, ¿sí? La salud mental recibe menos del 1%, hablando de manera internacional, destinada específicamente a la salud. Entonces, yo considero que muy probablemente si desde hace años atrás el sector salud se le hubiese dado la importancia que en realidad tiene, muy probablemente ahorita tuviéramos, con esta situación que estamos viviendo, menos porcentajes en el incremento que ahorita tenemos. No quiere decir que no hubiera, sí, pero yo considero que en un porcentaje menor. Ahora, las personas, hemos escuchado mucho personas que han decidido quitarse la vida, agredir a su familia, a su pareja, incluso entrar en un cuadro de depresión. No es precisamente por el COVID, ¿sí? Son personas que desde antes ya cargaban con algo, digamos que ya había una ausencia de salud mental y el COVID tal vez solo vino, digamos, a poner como la cereza en el pastel, ¿no? Pero en realidad no es que sea a causa del COVID, ¿sí? Cada vez nos damos cuenta que tenemos en realidad mucho por mejorar en el tema de la salud mental e incluso obviamente física, que nos falta mucha cultura, mucha educación que nos ayude a pensar desde una prevención, ¿sí? Por ejemplo, vamos al doctor, vamos al psicólogo, vamos al psiquiatra, cuando ya tenemos la situación casi en crisis. Entonces, no nos damos cuenta que el prevenir incluso económicamente es mucho más económico, ¿sí? Ahorita en el 2020 incluso todavía seguimos con tabús acerca de ir al psicólogo. Sí, a veces muchos dicen, no, sí, sí voy a ir, pero nada más no comentes nada, o híjole, a veces hasta prefieren esperarse y dejar el síntoma por no ir al psicólogo. Entonces, ¿por qué ir a la gente? Entonces, yo creo que esta oportunidad ahorita del COVID la deberíamos de tomar para abrirnos un poco más en ese sentido, ¿no? Es necesario crear una educación en donde una de sus prioridades sea la salud mental a través de una prevención. Si todas las campañas que, por ejemplo, existen de prevención, por ejemplo, el cáncer de mama, ¿no? Que es algo súper, que ya todo el mundo sabe, ¿no? Hasta sabemos que mes y todo. Entonces, yo creo que detrás de esa campaña tuvo que haber muchos casos que para que entonces el mismo sector salud dijera, oye, espérame, o sea, es urgente atender esta situación desde la prevención, ¿sí? Ahora con esto del COVID, yo quisiera pensar que va a ser muy probable, y eso espero, que habrá campañas de prevención, ahora sí, en la salud mental. Entonces yo creo que el COVID es como vino a ponernos como un examen en salud mental, ¿no? De, bueno, a ver, cómo andamos en nuestras propias habilidades, qué recursos tenemos, dónde estamos demostrando esta capacidad que teníamos desde antes y que obviamente es una capacidad y son herramientas que seguimos puliendo todavía. Muy bien. Bueno, pues ahorita les voy a pedir que por favor, quienes no tengan ahí una pluma, un lápiz, papel, si pueden por favor ir por él para poder hacer una actividad. Voy a dar 2 minutitos por si alguien ocupa ir por lápiz o por papel.
Ok, si me pueden ir avisando, por favor, activar su micrófono para decirme que están listos. O si alguien falta, que también nos diga. Lista. Ok, muy Lista. bien. Listo. Ya. Listo. Listo. Muy bien. No, porque Lista. Listo. Sí le reconozco las voces, las del Nubo. Listo. Muy bien. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. En la hoja que tengan ahí. súper, pero después de... Ok. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir en esta hoja 5 personas a quienes más admires o te gustaría ser como ellos. ¿Sí? De preferencia, no pongan familia. Pongan amigos, pongan compañeros de trabajo, pongan a quien ustedes admiren o que les gustaría ser como ellos. 5 personas que escriban ahí en su hojita. Les voy a dar 5 minutitos para que piensen y me van poniendo en el chat, listo. ¿Ok? Damos 5 minutitos. Si hay alguna duda, me pueden decir, ¿ok? Piensen bien en esas personas, 5 personas que admires o que te gustaría ser como ellos. De preferencia, que no sea familia. Nos quedan 2 minutitos. 3 personas. 3. 5 personas que usted admire o que le gustaría ser como ellos, que de preferencia no sea familia. Muy bien, ¿alguien que todavía le falte algo? ¿O ya todos terminaron?
Si alguien falta, favor de desactivar el micrófono para entonces esperarme un poquito más. Ok, yo creo que entonces todos tenemos a las 5 personas en la hoja. Muy bien. Ahora, en esa misma hoja, pero en la parte de abajo, ¿sí? Vamos a escribir ahora 5 personas con quienes pasas más tiempo. También no se vale poner familia, porque por ejemplo, pues obviamente alguien que tenga 2 hijos y el esposo, pues los van a poner ahí, ¿no? Entonces, procurar poner personas igual, que sea fuera de la familia, con que pasemos más tiempo. ¿Algún amigo en particular? ¿Alguien del trabajo? ¿El vecino? Con quien ustedes pasen más tiempo. Vamos a dar 2 minutitos más. ¿Hay alguien que necesite más tiempo para pensar en esas 5 personas? ¿O podemos continuar? ¿Cómo andamos? Ok, entonces avanzamos. Muy bien. Ahora, yo les pregunto, ¿coinciden las 5 personas de ambas listas? No. ¿No? Ok. No. No. Ok, escucho puros no. ¿Alguien que diga que sí? Yo. Una de ellas sí. Sí, me coincide. Ok, una de ellas sí. Pero todas, ahorita, ¿alguien que le coincidan todas? No. 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 Ok. Solo una. No. Hay una frase de, No. de un estadounidense que es también orador y bueno, es alguien muy reconocido, incluso si ustedes buscan información de Jim Rohn, él decía que somos el promedio de las 5 personas que te rodean, ¿sí? Incluso hay estudios de Harvard donde dice que la gente con la que te rodeas habitualmente va a determinar al 95% tu éxito o tu fracaso en la vida. Entonces, si las 5 personas te coinciden, pues adelante, ¿verdad? Si las 5 personas no coinciden o tal vez ninguna, entonces, ¿qué tanto esto me puede estar influyendo en tener tal vez hábitos, pensamientos, conductas, emociones que en realidad no quisiera tener? ¿Sí? ¿Te acuerdas ahorita que estábamos hablando acerca de la empatía, desde el enfoque pero de neurociencia? Bueno, aunque no queramos, sí nos influye la gente con la que estamos y nos estamos relacionando, ¿sí?
Sí influye, no digo que determine, pero sí influye. Entonces, con estas personas que estamos, imagínense que sean personas tal vez muy negativas, muy depresivas, muy conflictivas. Entonces, yo creo que tenemos tarea por llevarnos en analizar esta pregunta. Ahora, voy a abrir aquí el chat para preguntar. Ahorita me habían dicho que nadie coincidió con las 5 personas, ¿verdad? O sea, hay alguien que sí, si puede, por favor, poner en el grupo, pone Gabriela González, oh no, qué desastre, esto no me gusta nada. Bueno, la buena noticia es que siempre podemos pues mejorar, trabajar sobre eso, hacer conciencia y pues prestar un poquito más de atención. ¿Hay alguien que le coincide? ¿Puedo comentar algo? Sí, claro, adelante. Me encantó la persona que puso, oh no, qué desastre. Coincido completamente con ella, pero es un verdadero desastre así. Yo dije, ¿qué me voy a llevar de este congreso? Y me estaba sintiendo cómoda, pero ya me desestabilizó todo. Bueno, en realidad esto fue para bien, para darme cuenta que esto que quiero, obviamente, por eso me está costando tanto trabajo lograrlo, porque no estoy donde debería estar. No, me descuadró todo el asunto, hasta la piel se me puso chinita. Pero para bien. Para bien. Qué bueno. Sí, la invitación es hacer conciencia, porque a veces tenemos muy claro qué queremos, pero tampoco estamos haciendo porque eso se dé. Estamos tal vez en el lugar equivocado, tal vez estamos relacionándonos con gente que lejos de sumarnos nos resta. Entonces, pues es importante hacer conciencia desde este punto, ¿no? ¿Alguien que le haya coincidido 4 personas de esa lista? Si pueden poner aquí en el chat, aquí los estoy leyendo. 4 personas. Nadie. 3 personas. Fíjense, ya lo vamos a dejar general para tampoco ventanearos, ¿verdad? 3 personas o menos de 3 personas. ¿Puede regresar la diapositiva de la frase, porfis? Claro. A lo mejor no entendimos la pregunta porque yo igual sí, aquí a mí para otro ámbito. Yo me fui como para una escritora que me gustaría haber sido como ella, una maestra. Me habría gustado ser como una deportista. También tengo el nombre. Me fui como para una persona espiritual que también me gustaría haber sido como ella, que admiro. Y entre esas personas que me fui así como hacia otro lado, otros tipos de personajes de la historia, puse los 2 últimos, una amiga personal y un colega. Con mi amiga personal no habito con ella, o sea, diariamente, pero sí tenemos una conexión telefónica diaria. Nos llamamos una vez al día, y mi colega, que estoy todo el día con él porque trabajo con él 8 horas, bueno, ahora 5 horas al día. Sí, en realidad lo podemos tomar esta lista de diferentes formas, ¿no? Puede ser que a lo mejor las 5 personas que admires, a lo mejor no es que tengas el contacto con él siempre, pero que de esa persona en realidad estemos sacando aquello que nos gusta o que admiramos de esa persona. ¿Sí me explico? Que estemos rodeadas de gente que en realidad te sume más que te esté restando, y que a lo mejor estamos pasando mucho tiempo en ese contexto o con esas personas o con ese tipo de hábitos o pensamientos o conductas que a lo mejor lejos de sumarnos nos está restando. Tal vez no es que lo tomemos tan literal, sino que rescatemos de ahí el hacer conciencia de dónde estoy. Si ahí es donde en realidad me está ayudando a crecer, entonces adelante. Y si no, es tratar de hacer un balance en eso, ¿no? Muy bien.
Me pidieron que me regresara a la frase. ¿Esta es la frase que me pedían? Creo que sí. Sí, fui yo, gracias. Ya la copié, gracias, qué amable, gracias. Ok, excelente, gracias. Muy bien. Bueno, pues continuamos. ¿Estamos bien todos? ¿Sí? Las caras así como que me llevo tareas. Muy bien. Bueno, vamos a continuar. Entonces, estamos hablando acerca de habilidades sociales, ¿verdad? También obviamente esta ausencia de habilidades sociales nos da efectos negativos. Yo creo que todos ya nos hemos dado cuenta de eso. Yo creo que este taller toma un sentido distinto con la situación que estamos viviendo. Creo que lo podemos ver desde un punto de vista mucho más enriquecedor, ¿ok? Entonces, esta ausencia de efectos negativos desde la parte sintomática tiene que ver con aquellos que se ven, ¿sí? Entonces, hay muchos, pero yo creo que los principales es depresión, ansiedad y estrés, ¿ok? Es importante antes aclarar dos cosas, ¿sí? Cuando hablamos de estrés y de ansiedad, muchos creen que es lo mismo, ¿sí? Incluso a veces nos referimos como si fuese lo mismo. Decir ansiedad o estrés para mí pues es lo mismo. Creo que significan igual, se sienten igual. Sin embargo, es importante saber la diferencia, que creo que la principal sería que la ansiedad, estamos hablando de la emoción. Por ejemplo, el miedo, ¿sí? Y el estrés es el desgaste de esa emoción, ¿sí? En este caso, por ejemplo, miedo, ¿sí? Es como la factura que nos llega, ¿sí? Al final de esa emoción, todo lo que nos dejó esa emoción, ese desgaste es el estrés, que muchas veces, por ejemplo, tiene que ver con todo lo que termina en itis, colitis, gastritis, todo, ¿no? Entonces, este es el estrés, es el resultado de la emoción que es ansiedad y que detrás de esa ansiedad puede haber, por ejemplo, miedo. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia, digamos, principal. Ahora, el estrés no es malo, no es patológico, siempre y cuando no se lleve a niveles muy altos y sostenidos. ¿Ok? Es por eso que incluso, ¿por qué digo que el estrés no es que sea malo, que sea patológico? Porque incluso existen dos tipos de estrés, ¿sí? El distrés tiene que ver con un estrés negativo, ¿sí? Y el eustrés tiene que ver con un estrés positivo. Sí, muchos dirán, pues, ¿cómo que positivo? Bueno, aquel estrés que nos ayuda a mantenernos activos, ¿sí? Durante el día, por ejemplo, cuando tenemos que entregar algo del trabajo, ese estrés, el que me dice, tengo que terminarlo y déjame le avanzo, eso que me mantiene activo es un estrés positivo, ¿sí? Si no, probablemente dejaríamos muchas cosas pendientes, o incluso es un estrés que nos mantiene a salvo. Si yo cuando cruzo la calle no siento este estrés que me mantiene a salvo de que me tengo que fijar porque si no me pueden atropellar, ¿sí? Pues entonces imagínense. Entonces, el estrés no es que sea malo, hay dos tipos de estrés, positivo, negativo, ¿ok? Muy probablemente nosotros hemos sentido algunos de estos, hoy en día más, algunos de estos tres efectos sintomáticos, sí, porque obviamente el tener una ausencia o bien una baja de actividades en nuestras relaciones sociales, pues pueden hacernos sentir así, ¿no? Ansiosos, estresados, y si esto dura por mucho tiempo, incluso podemos caer en un cuadro de depresión. Ya hablando obviamente de efectos mucho más severos, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué es lo que está pasando o qué hay detrás de todo esto que no vemos? Como les digo, lo sintomático es lo que vemos, la depresión, la ansiedad y el estrés. Pero lo que no vemos, ¿sí? Aquí me pueden... Ahí está. Los efectos negativos a través de la neurociencia son aquellos que no vemos, pero todo esto está pasando en nuestro cerebro, ¿ok? ¿Y cómo es esto? Aquí tengo una imagen de un cerebro, ¿sí? Cuando el cerebro se siente muy estresado, ¿sí? El cerebro lo que hace es detectar esta sensación. Cuando detecta esta sensación, la envía a algo que se llama hipotálamo. El hipotálamo es esta parte que tengo aquí en la imagen de color como naranjito, ¿sí? Que en esta área del cerebro se regulan lo que son las emociones. Tiene varias funciones, pero principalmente es, ¿no? Entonces el hipotálamo, ¿sí? Entonces lo conecta con otra glándula,
que se llama glándula pituitaria, que es esta que tengo aquí, ¿sí? Que esta es la que estimula la hormona que se encarga de llevar todo el mensaje al sistema nervioso, ¿ok? ¿Para qué lo lleva al sistema nervioso? Pues para prevenir al cuerpo de que algo está pasando, ¿sí? Ahora, aquí se encuentra también una glándula que se llama glándula suprarrenal, que esta libera cortisol. Aquí tenemos la imagen de liberando el cortisol a tope, ¿sí? El cortisol tiene que ver con, es el encargado del estrés y también él es el culpable, no ustedes, de que suban de peso, ¿sí? Cuando se libera mucho cortisol, es por eso que subimos de peso. Es por el cortisol, no es por ustedes, ¿ok? Ya pueden estar tranquilos. Entonces, junto con la noradrenalina, si alguien dijo así, ya vi. Sí. La noradrenalina, sí, entonces el cortisol se libera, ¿sí? Junto con la noradrenalina, y la noradrenalina es la responsable de todo lo que tiene que ver con ritmo cardíaco, presión arterial, respiración, músculos tensos, ¿sí? Prepara al cuerpo para huir o para luchar, que son los mecanismos de defensa, ¿sí? Huir es, por ejemplo, si tienes un accidente, no sé si ustedes han escuchado o les ha pasado, espero que no, pero si tienen, por ejemplo, un accidente y personas que tienen un accidente y a veces ni tuvieron la culpa y se fueron, ni siquiera se pararon a ver qué había pasado. Su mecanismo de defensa fue huir. Hay otros que el mecanismo de defensa es luchar, es me quedo, veo qué fue lo que pasó, cómo ayudo. Entonces, son mecanismos de defensa que pues nosotros tenemos, ¿no? Entonces, bueno, el cortisol se libera con la noradrenalina que prepara el cuerpo, ¿sí? Y el efecto del cortisol también promueve lo que es la dopamina. Más adelante vamos a ver estos temas de los neurotransmisores a grandes rasgos, pero para que me puedan seguir un poquito más. Entonces, el problema, como les decía, es cuando el estrés está en exceso, ¿sí? Y cuando está en exceso, entonces es que también pasa que liberamos mucho cortisol, ¿sí? Además, cuando se libera mucho cortisol, hay ciertas áreas del cerebro que, digamos, las atrofiamos. Ahorita también les voy a mostrar una imagen para que les quede un poquito más claro, ¿sí? Ahora, cuando tenemos mucha ansiedad, ¿sí? Hay unos neurotransmisores que se inhiben. Aquí tengo una imagen de unos neurotransmisores que están inhibidos, no está pasando de un lado a otro, están topando, ¿sí? Aquí tengo la imagen de neurotransmisores que están pasando adecuadamente. Estas imágenes se las pongo para que vean la diferencia entre cuando están inhibidos, es decir, tenemos mucho estrés, mucha ansiedad, los neurotransmisores no están pasando, ¿sí? O cuando estamos en un estado de relajación y están pasando adecuadamente los neurotransmisores. ¿Ok? Entonces, aquí es el ejemplo que les digo. Cuando estamos con mucho estrés, se están inhibiendo, no se están comunicando uno con otro. Ahora, esta imagen me pareció muy interesante porque creo que está muy amigable. Estos son los neurotransmisores que ahorita les comento que se inhiben, ¿sí? Hay muchos, pero de los principales es la adrenalina, la noradrenalina, la oxitocina, la serotonina y la dopamina. Son los principales, hay más, ¿sí? Entonces, la adrenalina se dice que es la hormona que nos activa, ¿sí? La adrenalina es la responsable de los mecanismos de defensa, estados de alerta, ¿sí? La noradrenalina es la motivación, la ira, el placer sexual, ¿sí? Cuando la noradrenalina se encuentra baja, es que entonces yo tengo depresión, tengo ansiedad, ¿sí? La oxitocina tiene que ver con la hormona del amor, la afectividad, la sexualidad. La serotonina tiene que ver, se le dice que es la hormona de la felicidad, ¿sí? Es la que ayuda a combatir el estrés y la ansiedad. Y la dopamina tiene que ver con lo adictivo, las sensaciones placenteras, nos ayuda incluso todos los procesos cognitivos, memoria, aprendizaje, toma de decisiones, ¿sí? Es principalmente de lo que se encarga. Ahora, me parece importante esta imagen porque creo que lo describe muy bien, ¿sí? Por ejemplo, la serotonina, si se fijan en donde dice felicidad, hasta arriba, ¿no? La serotonina hasta arriba, que tiene que ver con la hormona de la felicidad. La ansiedad, lo que tiene muy, muy abajo es la dopamina, que es con las sensaciones placenteras,
Cuando estamos ansiosos, la dopamina está abajo, es decir, no, se está inhibiendo, no está pasando, y es por eso que no disfrutamos nada, ¿sí? 3, por ejemplo, emociones básicas, por ejemplo, la depresión. Cuando tenemos depresión, los principales neurotransmisores que están inhibidos es la dopamina, es decir, nada nos hace sentir bien, ¿sí? Y es la serotonina, que tiene que ver con la hormona de la felicidad. Se están inhibiendo esos neurotransmisores. Cuando hay personas que están enamorados en el primer año de noviazgo, de matrimonio, hay 3 neurotransmisores que están trabajando pero a tope, ¿no? Que tiene que ver con la serotonina, la hormona de la felicidad, ¿sí? La dopamina, que tiene que ver con sensaciones placenteras. La oxitocina, que tiene que ver con la hormona del amor, la sexualidad y la afectividad. La están hasta arriba cuando estamos enamorados, cuando esos 3 neurotransmisores son los que están ahí trabajando a tope, ¿no? Cuando estamos, por ejemplo, enojados, la noradrenalina la tenemos hasta el tope, que tiene que ver con el enojo, con la ira, ¿sí? Y la adrenalina, que tiene que ver con los mecanismos de defensa, en estados de alerta. O nos vamos, o nos ponemos a discutir, o un sinfín de cosas. Entonces, esta imagen me parece como interesante porque nos ayuda como a ver esta parte de los neurotransmisores de una manera un poco más pues amigable. Incluso aquí hay una imagen que también me gustó mucho, que es estos neurotransmisores de colores que están pasando adecuadamente. Imaginemos que pues el azul, no sé, es la dopamina, el rojo es tal. Entonces me pareció como muy claro cuando los neurotransmisores están pasando adecuadamente, ¿sí? Y pues estamos, digamos, en un estado pues de relajación, ¿sí? No estamos estresados, no estamos ansiosos, no estamos ante un cuadro de depresión, ¿ok? Entonces, aquí les dejo también unas imágenes de 2 cerebros, ¿sí? En el lado izquierdo tenemos un cerebro resiliente. ¿Cómo es un cerebro resiliente? Bueno, resiliente es la capacidad que tenemos para afrontar las situaciones de una manera pues, positiva, ¿ok? Entonces, el cerebro del lado izquierdo, si se fijan, tiene más manchitas, digamos, ¿sí? El del lado derecho, que es un cerebro que están inhibidos los neurotransmisores, y es por eso que pues se ve ahí mucho la diferencia, ¿no? Al principio se acuerdan que les decía acerca de los lóbulos, ¿sí? Que cada lóbulo tiene su función, cada cajita ahí en el cerebro tiene sus funciones. Entonces, el que haya mucha actividad o poca de neurotransmisores, obviamente nos va a afectar. No sé si a ustedes les ha pasado, pero por ejemplo, cuando estamos muy estresados, se nos va la memoria, tenemos una atención dispersa, vaya, hay un sinfín de procesos, como les comentaba al inicio, de atención, memoria, lenguaje, ¿sí? Que obviamente se ven atrofiados cuando estamos ante un estado de estrés. ¿Ok? Aquí tengo otras 2 imágenes, ¿sí? De un cerebro que está, digamos, normal, sin ninguna patología, y del lado derecho hay un cerebro en depresión. ¿Ok? Entonces aquí también, si se fijan, es evidente la inhibición de neurotransmisores que tenemos pues aquí, ¿no? Incluso aquí me gustaría comentar algo importante. En este cerebro de depresión, el del lado derecho, muy probablemente los neurotransmisores, ¿se acuerdan que ahorita mencionábamos que los neurotransmisores que están inhibidos cuando estamos en depresión es la dopamina, que tiene que ver con sensaciones placenteras, y también lo que viene siendo la serotonina con la hormona de la felicidad, ¿ok? Entonces, los que son aquí maestros o tienen hijos, sobre todo adolescentes, yo sé que en esta situación en la que estamos es esperado que vean que sus hijos están indispuestos, por ejemplo, a tomar las clases en línea, a hacer sus actividades, sus responsabilidades como antes lo hacían, ¿sí? Y esto no es por una cuestión conductual ni de rebeldía. En realidad, esta ausencia de actividades sociales, ¿sí? Afecta
y pueden estar presentando síntomas, no digo que estén en depresión, pueden presentar síntomas de un cuadro de depresión, ¿sí? Entonces, no quiere decir que porque estén ante esta situación vamos a decir, bueno, entonces, pues vamos a dejar que esté así, porque pues ya hay una explicación, ya sé que los neurotransmisores están bajos, entonces, pues bueno, no, pero es tratar también de hacer un alto, ¿no? Hacer un alto y buscar actividades recreativas como familia, motivar al adolescente, sacarlo del cuarto, ¿sí? Y acompañarlo emocionalmente, ¿sí? Como les comentaba al inicio, el neurotransmisor bien importante que tiene que ver con la dopamina está implicado en los procesos cognitivos como aprendizaje y es el principal neurotransmisor que está inhibido cuando estamos en depresión. Entonces, es también para intentar dar un enfoque distinto a como a lo mejor vemos esta situación en los adolescentes, entenderlos, acompañarlos y bueno, tratar de hacer un cambio ahí en casa, ¿no? Digo, eso que es difícil, pero yo siento que el verlo ya desde una perspectiva emocional, pues te abre un poquito más los recursos o las formas de resolver la situación. Muy bien. ¿Cómo vamos hasta ahorita? Voy a revisar el chat, no lo he revisado. Ok. No se ven bien los nombres de los tubos de ensayo. Bueno, como quieran voy a compartir la presentación. Se los van a entregar. Pero, Marisol, van a entregar también las diapositivas como... Si no, con todo gusto me pueden... Ahorita dejo mi correo y quien quiera la presentación, con gusto la comparto. Sí, se va a compartir todo el material al finalizar el congreso. Videos y diapositivas. Ajá. Ok, muy bien, gracias. De nada. Ok, me preguntan, ¿cómo podemos ayudar a las niñas, niños y jóvenes a afrontar sus emociones ante esta pandemia? Ok, yo creo que lo principal es dejar de ver la situación como algo conductual. Yo creo que esta pandemia nos invita a darle también una mayor importancia a la parte emocional. El niño que no se encuentre bien emocionalmente es un niño que no está no tiene, digamos, la apertura de aprender. Entonces, principalmente yo creo que es hacer un acompañamiento emocional, hablar de emociones en casa, el hablar el cómo te sientes. Cuando le ponemos nombre a la emoción que sentimos, tranquiliza mucho a los niños. Es como si nosotros, por ejemplo, ante esta situación que estamos, ¿no? El miedo a pues, contagiarnos. Si tú, por ejemplo, vas subiendo las escaleras, ¿no? De tu casa. Supongamos que vives en una casa donde tiene muchas escaleras y, bueno, pues hay que subirlas. Si tú subes esas escaleras y terminas, ¿no? Y andas muy agitado y no sabes por qué estás agitado y empiezas a pensar, es que a lo mejor tengo esto porque dicen que te falta la respiración y te vas porque no sé qué me está pasando. En cambio, si alguien viene y se acerca contigo y te dice, oye, es que acabas de subir las escaleras muy rápido, mira, siéntate y vas a ver, entonces me bajo de una ansiedad que tengo al yo saber que tiene nombre lo que estoy sintiendo. Y más aún si nos ponemos como modeladores ante nuestros hijos, ¿no? Si tu hijo te dice, es que me siento triste, al decirle, yo también me siento triste, fíjate que a mí también, no es negar, no es darle la vuelta, no es decir, no te sientas triste, porque entonces es como si estuviéramos diciendo que está mal lo que él está sintiendo, sino es dar un acompañamiento en decir, bueno, te sientes triste, fíjate que yo también me siento triste, pero mira, ¿qué se te ocurre que podamos hacer? ¿Sí? Y siempre que le preguntemos a nuestros hijos qué podemos hacer o qué podría él hacer, dar un espacio y la oportunidad que él conteste lo que pudiera hacer. Porque si no, entonces lo que estamos haciendo es un monólogo, no es una comunicación, es un monólogo. Yo te estoy diciendo lo que tú tienes que hacer para que no sientas tristeza. Cuando el niño verbaliza las opciones que tiene, hay una planificación, hay una solución de problemas,
están implicados un montón de cosas que hace que el niño interiorice, ¿sí?, la solución a lo que está sintiendo. Entonces, yo creo que es como hacer un acompañamiento con ellos. Se vale hacer un alto, 5 o 10 minutos, no tenemos que estar a marcha forzada tampoco. Yo creo que volvemos también a lo que dijimos al inicio, ser empáticos y flexibles. ¿Sí? Yo no puedo pedir que mi hijo esté manejando esta situación de manera adecuada si yo estoy ansioso, estoy estresado, entonces, ¿por qué? Porque esto que yo siento, aunque no se lo diga, lo estoy transmitiendo. Y ya desde una parte, como les dije, hablando de neurológicamente, ya no lo que yo digo, sino lo que yo estoy transmitiendo a mi hijo, a mi hija, a mi esposo, a mis familiares, a todos, ¿no? Bueno, vamos a continuar un poquito y ahorita sigo con las demás preguntas. Entonces aquí tiene importancia lo que vimos en el curso de lo correspondiente a las redes de apoyo social desde la familia. Así es. Sí, claro. Digo, obviamente la familia ahorita es, bueno, siempre ha sido, pero ahorita se volvió también, le dimos un sentido distinto a la familia y es necesario que nos involucremos todos. La verdad es que es algo que ya no es un tema nada más de ellos, que ellos entiendan, que ellos toleren, que ellos, sino ya es también desde mí para entonces poder transmitirlo en mi casa o en mi familia. Muy bien. Bueno, pues continuamos. Vamos a hacer otra dinámica. ¿Sí? Ya sabemos, ya hablamos un poquito de qué son las habilidades sociales, por qué son importantes, cómo me afecta sintomáticamente, cómo me afecta neurológicamente también, ¿sí? Pero cómo saber cómo estamos nosotros en nuestras propias habilidades sociales. Existen varios test, ¿sí? Evaluaciones para saber y conocer cómo nos encontramos. Hay un montón. Yo les voy a pasar ahorita el link de un test. Son 10 preguntas, son muy rápidas, incluso se pide que no piensen tanto en la respuesta. Ok, lo vamos a llenar. Recuerden, este test no es el único, incluso es solamente como un sondeo, es una guía rápida, hay muchos más, pero me gustaría que nos fuéramos con un poquito de conocimiento a través de un test de cómo estamos en las habilidades sociales. Entonces, lo que voy a hacer es, Marisol, creo que lo podrías compartir en el chat, por favor. Sí, se los comparto. Sí, gracias. Lo va a compartir Marisol en el chat. Como quiera les voy a enseñar, antes de que entren ustedes, cómo les debe de aparecer. Esta es la página que van a abrir ustedes. Ok, se van a ir a la parte de abajo y aquí está el test con las 10 preguntas. Son preguntas muy sencillas. Vamos a contestar del 1 al 5, siendo 1 totalmente en desacuerdo y siendo el 5 totalmente de acuerdo. ¿Ok? Entonces lo vamos a llenar. Cuando lo terminen de llenar, van a poner aquí calcular resultados y les va a arrojar un resultado que quiero que por favor lean, ¿sí? Se basa en alto, medio o bajo, ¿ok? No se preocupen, no van a, quien no quiera compartir cómo le fue, no pasa nada, es para ustedes, ¿ok? Entonces, bueno, ya lo compartió Marisol, les voy a dar 15 minutos para que lo puedan contestar. Entonces, ahorita regresamos, ya está aquí en el chat. Gracias. Gracias, Marisol. Bueno, adelante, 15 minutitos.
Ok, alguien ya lo terminó muy rápido, muy bien. Vamos a esperar un poquito más a los demás. Aló. Aló. ¿Sí? Es que recién me descargó la página y no sé cuál de los test que tengo que tomar. Ah, no te preocupes, déjame te lo indico. Mira, te va a llevar a esta página. ¿Estás aquí? Sí, psicología online. Ay. Ok, lo que es, vas para abajo y aquí están las preguntas. Pero son 6, no 10, ¿o no? Sí, son 10. Te vas un poquito más abajo y son 10. No, no quiere bajar. Listo. Pasa aquí. Si gustas te vuelvo a... Marisol, ¿podrías por favor volver a mandar el link? No, me da hasta las 6. Por eso pensé que estaba errado yo. Ok. Bueno, yo creo... Sí, por favor, Marisol. Claro. Gracias.
tengo que quedar acá por último. Puedo realizar. Una preguntita, disculpe. Ahora, Sí, claro. ya pude. Para utilizar estas herramientas, ya ve que usted nos comparte el link. Así es. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Para entrar a online o psicología online? Ah, pues para, usted menciona, para luego usted aplicarlas o cómo? Sí, así. Ah, ok. Sí, bueno, en realidad hay pruebas que obviamente están disponibles como esta. Hay otras que pues sí requieren de pues pagar por el protocolo y todo eso. Pero en realidad estas son pruebas que puede usted entrar a páginas como esta. Incluso esta página tiene varios tests, ya dependiendo de lo que usted necesite. Ahora, son pruebas que sirven como guía rápida. Obviamente hay test mucho más estandarizados, que digamos es aplicado también ya en varios países. Ya sería dependiendo de para qué lo necesite usted. Si es para cuestión terapéutica, si es para, por ejemplo, en este caso, de manera general, ya sería dependiendo de qué es lo que necesite, pero dado caso que necesite algo en específico, si yo le puedo ayudar con todo gusto, me manda un correo si necesita algún test en particular. Sí. Bien, muchas gracias, ya le he entendido, muy amable. Sí, gracias. Sí, eso mismo Yo quería preguntar porque terminé tuvimos una mi sesión test. anterior, que, a ver, que depende de las culturas, las preguntas, cómo están enfocadas, y lo otro es la edad, para quién se le puede aplicar este test. Sí, exactamente. Este test es muy general, es de España, pero bueno, es muy general. No, hay tests que sí te dicen de tal edad a tal edad, o cierto tipo de personas. Este es muy general, pero obviamente hay muchos más específicos y como les digo que están estandarizados en el país que ustedes lo requieran, porque obviamente puede cambiar mucho la forma de la pregunta y de cómo también cada uno entiende la pregunta, dependiendo de la cultura. Muy bien, vamos a dar ya 2 minutitos más. Si a alguien le faltó terminarlo o algo como quiera, ya Marisol me hizo el favor de mandarlo al chat también del Congreso, entonces ustedes lo pueden también realizar o si gustan también enviar este link a otras personas o para otro uso, pues adelante, está ahí a su disposición. Gracias, no di mi agradecimiento porque se me cortó acá la señal, pero muchas gracias por su respuesta. De nada, gracias. Muy bien. Bueno, pues vamos a continuar. Sí, alguien que quiera compartir cómo le fue en el test, si se dan cuenta de algo, si coincide con lo que ustedes creen. Hola, buenas noches. Buenas noches. Soy Mónica, ¿puedo participar? Claro que sí, adelante. Yo lo llené y tuve una puntuación. Que tengo una puntuación alta de 8. Una puntuación alta de 8. Ok. Y esto me indica que tengo habilidades sociales efectivas. Ok. Lo que me hace entender que pues efectivamente soy una persona así. Aunque a algunos no les guste, pero bueno, sí soy así. Muy bien. Muy bien. Gracias. Gracias por compartir. ¿Alguien más que quiera compartir algo? Para la valoración, ¿cuánto vale cada ítem? Sí, buenas noches. Sí, ¿cuánto valía cada ítem? Porque lo calificamos de 1 a 5. ¿Calificó con un 5? 10 preguntas.
Con calificación de 1 a 5. Ah, muy bien. Bueno, ahí donde dice la puntuación, al lado le debe de decir alto, medio o bajo. Ok. Así es. Ahí mismo da la respuesta y abajo incluso viene una breve explicación de a qué se refiere con alto, con medio o con bajo. Yo quiero hacerle una pregunta, ¿puedo? Sí, claro, adelante. Catalina. Hola, mucho gusto. Yo tuve una puntuación de alto, pero, Ajá. por ejemplo, yo ya en el desarrollo de mis habilidades sociales, siempre Okay. me han dicho, o sea, yo no platico con la primera persona que se me pare enfrente o con los demás. A veces trato de tener una buena relación con una persona a lo mejor que yo quiero o que ya me inspira cierta confianza. Eso Okay. me ocasiona que es antisocial, pero ¿será eso? O yo soy la que tengo, o yo defino con quién platico o no, y pero así me ven. ¿Es bueno o es Okay. malo? Bueno, en realidad no es que es bueno o es malo, yo creo que depende también de, una cosa es que usted diga, yo estoy frente a una persona que le tengo confianza y no sé interactuar, ahí hay una falta de habilidades sociales. Pero si yo elijo con quién y con quién lo hago bien, tengo habilidades. Ahí nada más sería la cuestión, obviamente va implicado más la confianza, vaya, ya a lo mejor otras cosas que tuviera que ver a lo mejor con, desde una perspectiva de usted misma, un autoconocimiento, una autoestima, entre otras cosas, pero tal cual una falta de habilidad por no hablar con todos, yo creo que ahí hay una línea un poco delgada entre eso. Ok. Sí, porque o sea, yo me puedo sentar con alguien así de frente a frente y a veces no terminamos la plática o los temas que estamos platicando, pero no lo hago con todo. Y luego a veces, de hecho, me catalogan así como una persona antisocial, pero pues yo digo que no, porque si yo no tuviera que platicar o no tuviera que decir, pues a lo mejor no tengo ese desarrollo a lo mejor de algunos conocimientos de los temas o algo, Exacto. pero me gusta platicar así como que de cerca con alguien, entonces como que a veces como que eso así como que me dicen, ay, pues sí, eres un antisocial, pero bueno, ya no me lo dijo. Muchas gracias. Muy bien, gracias a usted. Muy bien, bueno, pues vamos a continuar. Sí, ahorita, pues bueno, si en este test saliste alto, entonces ahorita te voy a decir algunos tips en el que a lo mejor si saliste alto, pues puedes hacer como un checklist de estos tips, ver en cuál a lo mejor crees que todavía tienes algún área de oportunidad, aún en que haya salido alto. Si saliste, por ejemplo, medio o bajo, esto te puede servir como para hacer conciencia y trabajar en estos puntos, ¿verdad? Si creas tú que necesitas reforzar un poquito más, ¿sí? Hay muchos tips para mejorar habilidades sociales, pero creo que estas son como las importantes, como las claves para que se pueda dar una buena relación con los demás, ¿sí? Es mejorar la comunicación, ¿sí? Céntrate en el tema, en lo que estás queriendo decir y sé lo más claro posible, ¿sí? Mantén el contacto visual, es súper importante. Esto hace sentir a la otra persona más involucrado. Si tú, por ejemplo, estás platicando con alguien y lo estás viendo a los ojos, tarde que temprano la otra persona te va a sentir, si no te está haciendo caso, incómodo, porque sabe que tú estás teniendo este contacto, ¿sí? Y está pidiendo de alguna manera que se involucre en lo que te le estás diciendo, ¿no? Incluso también todo lo que tiene que ver con el lenguaje corporal, ¿sí? Lo no verbal. Hay un estudio muy padre acerca de todo lo que tiene que ver con el lenguaje no verbal, que la verdad es que a veces nos dice más que el lenguaje verbal. Se dice que, por ejemplo, cuando estás platicando con alguien, si tu cuerpo está inclinado un poco hacia la persona, ¿sí? Sin invadir su espacio personal, sí tiene que ver con la cuestión de estoy atendiendo lo que me estás diciendo. Si mi cuerpo está inclinado hacia atrás,
¿sí? Pareciera que soy indiferente a lo que me estás diciendo. Entonces, cuidar el lenguaje corporal cuando estamos teniendo una conversación con alguien es importante. Hay que practicar la escucha activa. ¿Cómo es esto? Parafrasear lo que el otro está diciendo, hacer preguntas que demuestren interés en el tema, porque si no, va a parecer que es un monólogo. La otra persona te está cuente y ya, ¿no? En cambio, cuando la persona te está contando y tú intervienes diciendo, ok, entonces te sentiste triste. Sí, pues es que entonces obviamente estamos demostrando que lo estamos escuchando activamente. Sea amigable, ¿sí? Sea amable, saluda a tus compañeros, amigos, ¿sí? Por ejemplo, ahorita vi en el chat alguien que me puso que va a empezar a hacer llamadas como que a ciertas personas que a lo mejor tiene tiempo de no hablar y que posiblemente son personas que le suman a su vida. Me gustó mucho cuando lo leí ahí que voy a empezar por hacer llamadas, pues tiene que ver con esto, ¿no? Evitar los conflictos, ¿sí? Manejar las situaciones de conflicto de forma calmada y asertiva, lo que decíamos al principio, ¿sí? Y la técnica del sándwich, muy famosa, que es cuando vamos a hacer una crítica, ¿sí? Empieza por algo positivo, ¿sí? Después algo que podrías mejorar y termina con algo positivo. ¿Sí? Eso invita a la persona incluso a que te reciba bien aquello que tú quieres decirle que necesita a lo mejor mejorar, ¿verdad? Entonces, estos son algunos tips que les pueden ayudar para mejorar sus habilidades sociales. Alguien que quisiera compartir de todos estos tips, ¿cuál se le dificulta un poco más? ¿Tienen detectado cuál sería el que se les dificulte? A ver, aquí en el chat. ¿Puede repetir la técnica del sándwich, por favor? Sí, claro. La técnica del sándwich implica... No me queda clara la técnica del sándwich. Ok, es por ejemplo cuando tú a una persona le quieres decir que necesita, por ejemplo, prestar más atención a, no sé, está elaborando unos formatos y necesitas que le preste más atención en cómo llenarlos, ¿sí? Entonces, no le vas a decir directamente, oye, tienes que llenar los formatos de manera adecuada o tienes que llenar bien los formatos, sino puedes empezar. Veo que llenaste los formatos en el tiempo que te lo pedí. Creo que necesitas fijarte un poquito más en lo que pusiste, pero te agradezco que lo entregaste a tiempo, por ejemplo. ¿Sí? Lo que quiere mejorar está en medio de dos cosas positivas para que la persona no se sienta tampoco atacada, ¿sí? O que estás a lo mejor simplemente haciendo una crítica, sino que además estás reconociendo dos aspectos positivos de lo que estás queriendo transmitir. No sé si les quedó un poquito más claro. Sí, por lo menos a mí sí. Una pregunta ahí. Sí, adelante. Sí, por ejemplo, el sándwich va en medio, ¿no? Entonces, sí. ¿Al inicio es lo que necesita mejorar? No, primero es algo positivo, algo que haga bien la persona. Ajá. Después, lo que quiero que mejore. Y termino con algo que la persona hace bien. Es como positivo, negativo y positivo, pero en la parte negativa es no reflejar lo negativo específicamente, sino que en la parte de mejora. Así es, exactamente. Bueno, positivo, negativo, positivo. Y responder a su pregunta, yo creo que eso es lo que más cuesta, porque uno anda como apurada y no tiene el tiempo como para solicitar las cosas en buena forma, y yo creo que eso es lo que más me cuesta de todos estos tips. Exactamente. Resaltar lo positivo del funcionario. Exactamente. Muchas gracias. La técnica no siempre funciona, ¿eh? ¿Mande? No siempre funciona. En alguna ocasión yo he hecho esto, ¿no? Le digo a una persona, un compañero del trabajo,
y le empecé a decir qué era lo bueno que yo veía que estaba realizando. Y nunca hablé nada en términos de lo negativo. O sea, en realidad le dije, me parece que habría que revisar qué podemos mejorar en esta situación, bla, 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 y estamos siguiendo hacia, no, o sea, súper enojó, y luego ya cuando fui a mi oficina, N cantidad de compañeros fueron a verme y me dijeron, si hubiera sido hombre, te hubiera golpeado, ¿eh? Bueno, digo, yo nunca dije, jamás le dije, o sea, que estuviera mal en algo. Digo, yo le di mi punto de vista sobre qué es hacia dónde tendríamos que ir, pero jamás le dije que estuviera mal. Entonces, digo, hay ocasiones que no con toda la gente funciona este tipo de estrategias. Sí, no, definitivamente. Igual, por ejemplo, puede haber gente que te diga, a mí no me gusta que te me quedes viendo como me estás platicando algo porque me incomoda, o a mí no me gusta que me... O sea, yo creo que ya depende de la persona, más que si funciona o no funciona la técnica tal cual, es que tal vez esa persona en ese momento no tenía un buen día, a lo mejor es una persona que tiene mucho por trabajar en la cuestión de sus áreas de oportunidad, a lo mejor es una persona, o sea, puede haber muchos factores que hicieron que en ese momento esta técnica no fue la más adecuada, pero no tanto que funcione o que no funcione. ¿Me explico? Muy bien. Una estrategia que hay que saber aplicarla, yo creo que tiene mucho criterio para esto. Porque hay personas que son como más rápidas y dicen, ya, me está como felicitando y alabando porque ya viene lo malo, o sea, ¿te fijas? Exactamente. Sí, definitivamente tiene que ver mucho también con la otra persona, la que te está escuchando, cómo lo tome, y eso es algo que tampoco ya no depende de nosotros, ¿no? Uno lo hace de esta forma, digamos, asertivamente, pero ya el cómo tome la persona este comentario, pues ya no es nuestra responsabilidad tampoco, ¿verdad? Digo, hay que saber qué nos toca a nosotros y qué no nos toca a nosotros, ¿verdad? Muy bien. Gracias. Bueno, no, gracias a ustedes. Y pues bueno, por mi parte es todo. Espero que les haya gustado el taller. Espero que se queden con algo, ¿sí? que les ayude, que puedan mejorar las habilidades sociales. Y pues bueno, por mi parte. ¿Nos podrías dejar ahí en el chat tu contacto para localizarte? Sí, claro. Quiero felicitarte por tu excelentísima, de verdad que favorablemente me destabilizó el asunto, mi comodidad, y bueno, ya empecé a trabajar. Muchas gracias. Si puedo localizarte, cómo puedo hacer para llamarte, creo que podríamos, puedo empezar contigo a hacer lo que quiero. Ok. Claro que gracias, sí. Gracias por todo. No, de verdad, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. Ya compartí aquí en el chat mi correo. ¿Perdón, alguien habló? Yo quería pedirle si por favor podría poner una diapositiva, la que está antes de la imagen del hipotálamo. Es donde habla sobre los efectos negativos de no sé qué cosa. No, es posterior, es la que sigue. ¿Esta? Ajá, era lo único que quería saber. Bien, sí. Gracias. Ok, de nada. Muy bien, no sé si alguien más quiera comentar algo. Que manejas bien la endocrinología, que es otra de la medicina. Gracias. Neurotransmisores. Así es. Y está muy didáctica tu presentación es difícil mandar el mensaje hasta los estudiantes de medicina cuando estudiamos la endocrinología y esta parte del cerebro de neurotransmisores, efectos, etcétera. Pero la parte tuya está muy didáctica. Te felicito por tu material. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? Ok, bueno, voy a empezar a leer el chat. María Luisa, excelente información, muchas gracias.
Viviana, siempre hay aprendizajes, muchas gracias. Temis, muchas gracias. Ana Gaby, excelente taller, gracias. Carmen de la Rosa, gracias. Anaí, contacto para terapia. Ok, aquí les dejo como quiera mi correo nuevamente. Claudia Martínez, gracias. Anaí, muchas gracias. Miss Gaby Leal, muchas gracias. Viviana, muchas gracias. En Chile ya es tarde. Sí. Cristiana Fichardo, excelente taller. Agradecer tu preparación y tu forma tan profesional de llevar a cabo este taller. Me llevo muchos aprendizajes y retos. Muchas gracias. Marce Rodríguez, muchas gracias por el contenido del día de hoy. Rodolfo Cabrera, muchas gracias y que descansen y mañana seguimos en contacto. Excelente y muchas gracias. Cristina, coincido contigo, excelente, gracias. Rodolfo Cabrera, Ana Gaby, me ha gustado tu presentación, que descanses, muchas gracias. Elia González, lo que vimos hoy nos sirve mucho para maestros de secundaria enfocados en la asignación de formación. Pati Guerra, excelente información, muchas felicidades, gracias. Vicky Cardoso, gracias. Mayela Treviño, nos llevamos tarea pero para bien. Vicky Cardoso, vale mucho la pena, excelente aportación. Adriana Hernández, gracias, excelente, todo, felicidades. Bueno, pues muchas gracias. Aquí dejo nuevamente mi correo y cualquier cosa, pues estamos para servir. Muchas gracias, Ana Gaby, por este excelente taller, es tanta información que nos llevamos. Y nos vemos el día de mañana a partir de las 10 horas del Centro de México con nuestro taller Herramientas de Evaluación, Talento Ejecutivo e Inteligencia Emocional, impartido por Laura Estés. Nos vemos el día de mañana. Muchas gracias a todos.